Hace 8 días, hermanos, estábamos iniciando el asunto de los principios prácticos que deben guiar nuestra tarea de mortificación del pecado. Y dijimos como principio general que no pudiéramos nosotros mortificar el pecado adecuadamente si no hacemos una evaluación de los síntomas del pecado para saber con qué estamos tratando. Y hablábamos que existen algunos síntomas preocupantes que revelan que la condición del alma está mal y que debe prontamente ejercitar los medios de la mortificación con más intensidad. En primera medida, un deseo pecaminoso firmemente establecido, y el segundo, un corazón que quiere paz sin mortificación. Todo esto lo estamos diciendo, hermanos, para que caigamos en cuenta que los asuntos de la vida espiritual no pueden tomarse a la ligera, especialmente entendiendo que vivimos con un corazón engañoso. Nuestro corazón a veces nos susurra una falsa paz, alentándonos a postergar la mortificación del pecado con palabras tranquilizadoras. Debe aprender a reconocer ese tipo de voz en su corazón que le dice, no sé si usted ha entendido esa frase que la usa constantemente Mateo: el día de Dios es hoy, el día del diablo es mañana. ¿Entiende la frase? La frase indica, hermanos, que Satanás siempre le va a decir mañana, mañana. Mientras que el Espíritu de Dios dice hoy, hoy, ahora. El alma, hermanos, y sobre todo el pecado, no va a querer ser tratado, así que a veces el corazón sugiere que el pecado no fue tan grave, tan público, tan abarcador, no se expresó, fue interno, otros lo hacen así, etcétera, etcétera, y todo, hermanos, para traer una falsa paz. Pero otras veces, hermanos, el pecado puede arrastrarnos al extremo opuesto, arrojarnos a la ansiedad y desesperación que nos nublan la visión de la gracia, llevándonos a depender más de lo que sentimos y de las circunstancias que de la fe en Cristo. Ambos extremos, la negligencia y la incredulidad, son ajenos al fruto del Espíritu, y en ambos casos el pecado queda sin tratar. Por eso, hermanos, el pecado debe ser tratado o enfrentado con diligencia, por medio de la fe en Jesucristo y bajo los medios de gracia que Dios ha provisto para fortalecernos en santidad. Así que después de mirar este síntoma de un deseo pecaminoso firmemente establecido y un corazón que quiere paz sin mortificación, vamos a mirar un tercer síntoma peligroso, que esperamos, hermano, que si lo identifica en su corazón, prontamente se ponga delante de Dios y trate con ese pecado bíblicamente, y es el caso de un deseo pecaminoso que tiene éxito frecuentemente. Es decir, hermanos, que hay algo mal y urgente que tratar en el corazón cuando un deseo pecaminoso siempre resulta siendo gratificado. Cuando la concupiscencia regularmente obtiene gratificación sin impedimento o sin mucha resistencia. Esta condición se agrava si el pecado obtiene su gratificación con algún placer, es decir, que no solo gratifico el pecado con facilidad, sino que
obtengo placer en hacerlo. Ya pecar, hermanos, o pecar regularmente está mal, pero ahora obtener placer de hacerlo agravaría la situación. Entonces, hermanos, aunque un acto externo no sea cometido, se puede decir que si hubo placer al menos en pensarlo, ese deseo pecaminoso ya tuvo éxito. Hay muchas cosas que pueden impedir que las personas lleguen a consumar un pecado externamente, pero mientras la persona esté dispuesta a pecar, si no hubiera nada que se lo impidiera, entonces el deseo pecaminoso ya está en el corazón de una manera más peligrosa. Es decir, hermano, si usted no estuviera en esta iglesia, si no estuviera casado, si no estuviera bajo la tutoría de sus padres, ¿le sería más fácil pecar? Usted dice, sí. Entonces, ese es un síntoma muy malo, muy malo. Porque usted puede ver allí que el problema entonces no es el pecado en sí, porque usted estaría dispuesto a hacerlo si no tuviera esto o lo otro, y no el pecado en sí. Así que si no hubiera nada que se lo impidiera, y la persona esté dispuesta a pecar, el deseo pecaminoso ha ganado el consentimiento de la voluntad. Hermanos, si usted fuera, solo un ejemplo, solo porque esta tarde es pesada y necesito su atención. Si usted fuera a una estación de Transmilenio y nadie estuviera ahí, nadie, ¿todavía paga el pasaje? No, claro, todos diríamos que sí, obviamente, gloria a Dios, estamos en una iglesia. Usted aquí no puede decir no lo pagaría. Lo que le estoy diciendo es que a veces lo único que hace que una persona se retenga del pecado es que hay alguien o algo que se lo impida. Por eso, hermanos, suele ocurrir que una persona entonces fuera de los contextos o de los impedimentos regulares, entonces sí se da a los pecados. No sé si usted sabe, hermano, hubo el año pasado o hace 2 años, un hombre viajó de Estados Unidos aquí y asesinó y desmembró a una mujer de compañía. Creo que fue en Medellín, donde desmiembran la gente. Porque aquí en Bogotá, no. Bueno, hermanos, y este hombre muestran los videos cargando las maletas, etcétera, y lo apresaron. ¿Sabe usted que es miembro o era de una iglesia en Estados Unidos? Un hombre respetable, de familia, respetado en su comunidad, en su iglesia. Pero quizá viajó a Medellín por cualquier cosa, hermanos. Y ya no estaban las estructuras que le impedían pecar. Ya no estaba, nadie lo conocía, no estaba nadie en la iglesia, no estaba su esposa, sus hijos. Era cualquier otra persona en otro país. Hermano, cuando eso ocurre, así el pecado no llegue a ser consumado, usted puede entender que tiene un síntoma peligroso. No hay duda de que los deseos pecaminosos tienen éxito ocasional en los mejores creyentes. Sin embargo, cuando tiene éxito frecuentemente es síntoma de una condición espiritual peligrosa. Este es un terrible síntoma, aun cuando el deseo es satisfecho de forma inadvertida o descuidada. Voy a citar a John Owen, que dijo:
La cuestión es la misma en cuanto a si esta caída en el pecado se hace por elección de la voluntad o por inadvertencia, porque aún el descuido es de cierto modo elegido. Cuando somos negligentes en áreas donde debemos velar y tener cuidado, entonces esa inadvertencia no quita la voluntariedad de lo que hacemos al respecto. Aunque los hombres no elijan ser negligentes, si eligen las cosas que los harán así, entonces eligen el descuido en sí mismo. Para ilustrar el punto de un deseo pecaminoso que regularmente obtiene éxito sin resistencia, notemos el caso de Judas en Juan 12, 4 al 6. Quiero aquí ilustrar el caso de un deseo pecaminoso que regularmente obtiene éxito sin resistencia. Y dijo Judas Iscariote: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Note, hermanos, que a alguno le parecería que el asunto de las 30 monedas de plata fue un ataque de Satanás que él recibió a lo último. No, hermanos. Ese fue su mayor y gran pecado, pero era un pecado regular, permanente en él. Esta debilidad, hermanos, no era una debilidad ocasional en él. No es que sustrajo y, hermanos, esas cosas a veces pasan, sino que era regular en su pecado. Dice la Biblia, porque era ladrón. O sea que ya era eso. Dice, y teniendo la bolsa, sustraía. O sea que era un ejercicio constante. Claro, estamos hablando de un no creyente, pero note cómo funciona el pecado. Así que el tercer síntoma es que usted debe tener mucho cuidado y rápidamente ejecutar los medios de gracia con más intensidad cuando un deseo pecaminoso tiene éxito frecuentemente, aun cuando el acto no necesariamente se consuma. O sea, si ya hay disposición de hacerlo, aun cuando el acto no se lleve a cabo, el pecado ya ganó, porque ganó ya su aprobación, ganó su voluntad. Lo único que le hizo falta fue la oportunidad, porque la voluntad ya la tenía, ya la tenía. Bueno, por eso David dio gloria a Dios, porque Abigail se le atravesó en el camino. Pero hermanos, si Abigail no hubiera estado, ¿qué hace David? Mata. O sea que el pecado ya había sido aprobado por su voluntad. Por eso luego glorifica a Dios y dice, y bendita tú, ¿verdad? Gracias al Señor. Pero, hermanos, no siempre será así. Si el pecado es gratificado en la mente al menos, hoy o mañana va a encontrar una oportunidad, hermanos. Cuarto, otro síntoma, hermanos, de un pecado que debe ser urgentemente atendido porque revela peligro en el alma, es un deseo pecaminoso que no cede por motivos evangélicos sino legales. Y yo deliberadamente, hermanos, solo voy a tocar estos dos síntomas. Bueno, si tengo otro, pero quiero, al menos, si toco quedo satisfecho. Porque este asunto es de tremenda importancia y oro para que el Señor nos dé entendimiento en esto. Porque, hermanos, mire que el punto aquí no es si se mortifica o no el pecado, sino el medio por el que el pecado es mortificado. Ahora bien, le estoy diciendo que un síntoma preocupante es cuando el deseo pecaminoso no cede por motivos evangélicos
sino legales. Hablamos de personas cuyos deseos pecaminosos no ceden a menos que sean presionados por el pesado sentido de la ley y las consecuencias que acarrea transgredirla. Hay que poner mucha atención a esto, hermanos, por favor, porque es la diferencia entre ser evangélicos y legalistas. Personas cuyos deseos pecaminosos no ceden a menos que sean presionados por el pesado sentido de la ley y las consecuencias que acarrea transgredirla. Esto es, hermanos, que si no es por la vía de la presión a la conciencia, de la espada de la ley, del verdugo de la ley, los motivos evangélicos para la mortificación del pecado no les son suficientes. Esto es lo que llamamos pelear contra el pecado por motivos legales, no evangélicos. Entonces, que quede claro lo que llamamos motivos legales. Es moverse o presionarse a mortificar el pecado solo porque la ley lo dice y lleva castigo si se transgrede. Sea o no su deseo apartarse del pecado, el deber debe ser cumplido, ya sea por la obtención de una recompensa o el temor a un castigo. Es muy importante esto, hermano, muy importante, porque esto, aunque le parezca bíblico, no es evangélico, no es medianamente bíblico. No confunda esto. Es que, no sé, a veces en nuestro afán usamos hasta los medios de gracia en el sentido legal de la palabra. Y entonces, hermanos, yo les he dicho y les he dicho con amor y usted debe hacer una reflexión y decir, eso es cierto. Hermanos, ustedes fueron en un sentido, ¿no? Pero entiéndame lo que le voy a decir. Algunos de ustedes eran más responsables y comprometidos bajo el sistema legal en el que los tenían. Si era la iglesia a las 5, eran a las 5. Si era ir a la iglesia todos los días, era todos los días. Si era dar más allá de una cantidad razonable de ofrenda. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre había una amenaza, una maldición, un castigo o, por otro lado, una superrecompensa. Entonces era una casa, la salud, el matrimonio ideal, los hijos más obedientes. Cuando usted llegó a esta iglesia y se le mostró que no era así, ¿qué pasó? Se volvió negligente. Eso quiere decir que la única razón por la que usted era una persona obediente era porque tenía un verdugo llamado ley con un hacha apuntándole a su cuello. Pero que si está Cristo y el Evangelio llamándolo a la obediencia, usted no cargará la cruz hasta allá. ¿Sabe, hermano? Da dolor pensar que a menos que no se le amenace con infierno o se le prometa cielo, no haya motivos evangélicos para la obediencia de alguien. Entonces algunos dicen, es que yo en otra iglesia yo era más juicioso, yo era más dedicado, yo era, mejor dicho, yo casi ya era pastor o pastora. Aquí no existe, ¿no? Pero, ¿y por qué? No, hermano, pues porque el líder lo llamaba, lo presionaba, lo citaba, lo regañaba, lo aconsejaba, lo liberaban a usted, lo presionaban a ir a retiros, cosas así. Hermano, es la única manera en que usted funciona. La cruz no lo atrae a usted. Tiene que venir Moisés con el verdugo de la ley a amenazarlo. Hermanos, si un deseo pecaminoso no cede por motivos evangélicos, sino la única manera de tener a raya el pecado son los motivos legales,
usted está en grave, grave problema. Así que ¿a qué le llamamos motivos legales? Es moverse o presionarse a mortificar el pecado solo porque la ley lo dice. Solo. Porque la ley lo dice es un buen motivo, pero no solo porque la ley lo dice y lleva castigo y se transgrede. Sea su deseo o no apartarse del pecado, el deber debe ser cumplido, ya sea por la obtención de una recompensa o el temor a un castigo. Entonces, ¿a qué le llamamos motivos evangélicos para mortificar un pecado? ¿A qué entonces le llamamos motivos evangélicos para mortificar el pecado? Bueno, es ser movido a mortificar el pecado al considerar el pecado como pecado, el pecado como afrenta hacia Dios, la negrura y la maldad del pecado en sí mismo, la falta de lealtad con aquel que le salvó, la ofensa al Espíritu, etcétera, etcétera. Ese es motivo evangélico. Son motivos evangélicos, no de la ley. Para muchos hermanos, esto que le acabo de decir no es suficiente para retenerlos. Es decir, ser movido a mortificar el pecado considerando el pecado como pecado, el pecado como una afrenta a Dios, la negrura, la maldad del pecado, la falta de lealtad con aquel que le salvó, la ofensa al Espíritu, etc. El famoso Catecismo Reformado de la ciudad alemana de Heidelberg, para el domingo 33 del año, dice, pregunta 89, ¿en qué consiste la muerte del viejo hombre? Respuesta, en que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos. Ahora nuestra confesión bautista de fe en 15:3, hablando del arrepentimiento verdadero, afirma, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Jesucristo se humilla por el pecado con una tristeza que según Dios lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Eso es un arrepentimiento evangélico. Arrepentimiento legal sería, hermanos, tener tristeza, porque Dios me va a castigar, porque la ley dice que yo no debía hacer eso, aunque lo quiera o no lo quiera. Por supuesto, hermanos, no estamos diciendo que el creyente no tenga en cuenta la ley a la hora de dar muerte al pecado, porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero si eso es lo único que lo impulsa a matar el pecado, ese individuo está en graves problemas. Déjeme entonces, póngale pausa a esto y le voy a colocar un ejemplo en la vida matrimonial y usted me dice qué tipo de relación es esta. Tenemos a Pedro Legisladio porque es legalista, pero llamémosle Legisladio. Es un hombre fiel a su esposa. Es más, ora al Señor por ser fiel a su esposa. Y lo hace porque se recuerda a diario el 7º mandamiento. Entonces ha impreso un papel y lo pone en el espejo donde se afeita, que dice no cometerás adulterio. En la mesa de noche donde guarda el reloj, ahí tiene el mismo cartel, no cometerás adulterio. Y en donde guarda las llaves del carro, ahí está el mismo cartel, no cometerás adulterio. Y él se anima permanentemente a ser fiel
porque la ley lo dice. Además, allí en la billetera donde saca la tarjeta del SITP, tiene escrito Hebreos 13:4, que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mantilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, cada vez que abre su billetera, entonces siente el temblor de la amenaza de no ser fiel. Él desea ir al cielo porque sabe, porque tiene en el escritorio de la oficina probablemente, escrito Apocalipsis 22:15, donde dice que ningún fornicario estará en el reino de los cielos para siempre jamás. A este hombre no lo impulsa a ser buen esposo y fiel a su esposa porque la ama, porque la valora, porque la contempla con regocijo, ni porque cree que si transgrediera sus votos le lastimaría su corazón y la haría miserable, ni siquiera porque ve el adulterio como un mal en sí mismo. Entonces, a menos que él se mantenga en tensión espiritual, y creemos que aun si no hubiera consecuencias, él ya habría dejado a su esposa. ¿Pedro Legisladio es fiel? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué le preguntaría usted a Pedro? O sea, que no le nace. No me hable de eso. Éxodo dice. Pero si usted no fuera fiel, ¿no le rompería el corazón a su esposa? Mas los fornicarios no estarán allí. ¿Valora usted a su esposa? No cometerás adulterio. Yo pudiera decir que él es tan fiel como un fariseo fue obediente a la ley, que la cumplió externamente, pero jamás como Dios lo pide. Ahora bien, pase eso ahora a la relación con Dios. Cuando el único motivo que se tiene para mortificar el pecado es la espada de la ley, el temor de las consecuencias, este es un síntoma peligroso de una condición espiritual no saludable. Note que existen motivos cristianos correctos para mortificar el pecado. ¿Cómo razonó José en Génesis 39:9? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Donde instintivamente, así cuando fue asaltado por esta mujer, ¿en qué tenía sus pensamientos? ¿Cómo puedo pecar contra Dios? ¿Sabe, hermano? Me temo que Pedro Legisladio hubiera dicho, ¿y si mi esposa se entera? Fue el amor por un Dios de gracia y bondad lo que motivó a José. En forma semejante el apóstol razona en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a todo. ¿Qué nos obliga, hermano? Nuestro amor al Señor. Cuando un individuo es motivado a ponerse al pecado simplemente por el temor de la vergüenza ante los hombres o el castigo del infierno, es una señal segura de que su corazón está lejos de tener una condición saludable. Recordemos que en Romanos 6:14, el argumento principal que Pablo usa para exhortarnos a matar el pecado, ¿cuál es? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo usa este argumento para mostrar que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros.
Porque la gracia opera es por el Espíritu. La gracia opera en las convicciones. La gracia opera persuadiendo la conciencia, disponiendo el alma, dándonos una visión del pecado como pecado y de Dios como santo. Recuerde que es distinto ser reprimido que ser transformado. La ley puede reprimir sus pecados, solo la gracia puede transformarlos. Yo espero que aquí ninguno esté reprimido. ¿Sabe por qué? Porque al corazón reprimido solo le falta la oportunidad. ¿Sabe que ser reprimido es vivir como un hámster? Los que han tenido ese animal sabe que vive todos los días para escaparse. ¿Sí o no? Ese animal le hace saber a usted que hay convencido ahí. El convencido, a convicción. Es mi amo, yo tu mascota. No es como una gallina, hermano. ¿Ya? Una gallina está detrás de la malla y pues eso es lo que hay. Usted no la mira mordisqueando la malla. Bueno, hay algunas gallinas que hacen huecos, ¿no? Bueno. Pero el roedor, hermano, vive para eso. No importa si es pequeño o ya adulto. Todos los días va a buscar la manera de huir. Hermanos, es distinto estar reprimido por la ley que ser transformado por la gracia. ¿Qué cree usted que hace el hámster si usted le levanta medio centímetro la jaula? Se va. Lo único que lo mantiene dentro es que está en una jaula. Hermano, si esto pasa en el corazón, está mal. A nosotros la gracia nos retiene del pecado, pero que nos ha transformado en el corazón. Si usted pelea contra el pecado motivado solamente por los principios de la ley, no tendrá ninguna seguridad de dominarlo y que éste no le cause ruina. Si los deseos pecaminosos de una persona le han conducido a abandonar los remedios evangélicos contra él, entonces no tiene por qué esperar que los remedios basados en la ley tengan éxito. Finalmente, hermanos, otro síntoma y último, cuando Dios disciplina un pecado. Cuando Dios disciplina un pecado. Es más, cuando Dios a veces usa ese mismo deseo pecaminoso no mortificado para disciplinar a un creyente. Consideremos, hermanos, que Dios no disciplina apresuradamente, porque es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, cuando disciplina, es porque quizás otros medios usados no han detenido el pecado. Por lo tanto, cuando un creyente tiene motivos para creer que Dios le está disciplinando, entonces debe juzgar este síntoma como serio y peligroso. Cada uno debe hacer esa pregunta. ¿Por qué llegué al punto de que Dios me discipline de una forma fuerte? La respuesta, porque me he hecho permanentemente resistente al pecado. Yo creo que es la experiencia de todos, hermanos, que el Señor no nos enseña hoy y si desobedecemos, mañana nos disciplina hasta el fondo, ¿verdad que no? Así que usted debe pensar que si está bajo la disciplina del Señor, probablemente es porque fue la acumulación de muchas negligencias de nuestra parte. ¿De dónde sacamos eso? Pues que el Señor es lento para la ira. Y si el Señor está manifestando ira,
significa, hermanos, que ya pasó un límite. Cada cristiano que experimenta la disciplina debe juzgarse a sí mismo. No debería descansar hasta que haya tratado la causa de la disciplina. Piense que los duros tratos de Dios tienen una explicación, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:33. Todos los hijos de Dios vamos a ser afligidos, y unos más que otros en diferentes momentos de nuestra vida. Un puritano dijo que los cristianos tenemos algo de bien dentro de nosotros y Satanás nos hará sufrir por eso. Y que todos los creyentes tenemos algo de mal dentro de nosotros y Dios nos hará sufrir por eso. Así que lo uno lo otro vamos a tener que sufrir. Pero en este aspecto, hermanos, hablamos de un sufrimiento que viene por la negativa a obedecer, por mantener un pecado, por no querer reconocerlo, arrepentirse, pedir perdón y dejarlo. No es mi mejor argumento, hermanos, pero lo esgrimo cuando ya el pecador nos los hemos atravesado, hermano, en su camino y nos empieza a trepar. Casi que entre las últimas cosas que gime un pastor es, ¿sabe que va a sufrir? La pregunta no es si va a sufrir o no, sino qué tanto y cuándo. Pero va a derramar lágrimas insondables que usted ni cree que va a derramar. Deténgase ahí, por favor, deténgase ahí, por favor. Hermanos, si alguien es hijo de Dios, Dios lo castigará por su negativa a obedecer. Es totalmente acorde, como ustedes, hermanos. Claro, hay pecados de los hijos que rápido requieren una reprensión fuerte. Pero ¿qué es lo regular? Que la reprensión fuerte venga después de mucha paciencia. Sabemos, hermanos, y no quiero darme a entender, que todo sufrimiento prolongado es disciplina de Dios. Porque, ¿por qué Dios estaba prolongando el sufrimiento con Job? ¿Disciplinándolo? Que sepamos, no. Probándolo, sí, pero disciplinándolo, no. Así que no podemos decir que todo sufrimiento prolongado es disciplina. Pero no hay que desconocer que muchos sufrimientos prolongados son una disciplina del Señor. Y a veces Dios, hermanos, es tan sabio que usa el mismo deseo no mortificado para proferir la disciplina a uno de sus hijos. De allí, hermanos, que no se debe tratar con ligereza los pecados de frialdad. ¿Sabe, hermano? La frialdad espiritual es disciplina divina. Los pecados del dolor, esas rachas en las que viene un asunto tras otro que debilita. Está bien, aceptamos que no siempre que viene un asunto tras otro es una disciplina, pero tampoco olvide que a veces eso es, como se manifiesta, una disciplina. Cuando usted dice, no me levanto de esto, ¿qué pasa? Podemos ver esta realidad en el texto que leímos en Amós 4, 6 al 11. ¿Qué hizo Dios con el pueblo rebelde? Los hizo estar a diente limpio, es decir, despojados de todo. Hubo falta de pan, les detuvo la lluvia, en cambio inundó otras partes. En una ciudad tenían para beber y no se saciaban del agua. El viento solano los hirió, la oruga se les comió las cosas, la langosta devoró todo. Y después de cada cosa, ¿qué les dice el Señor? No os volvisteis a mí. Esto sugiere esta pregunta: ¿cuándo puede un creyente saber si un fuerte deseo pecaminoso en su vida está siendo usado por Dios para disciplinarlo? Le doy estas preguntas de reflexión. Examine su corazón.
cuál era el estado y la condición de su corazón antes de que se enredara con el deseo pecaminoso que le está inquietando ahora. ¿Acaso estaba descuidando sus deberes cristianos? ¿Estaba viviendo con mucha preocupación por usted y poca por los demás? ¿Estaba viviendo bajo la culpa de algún pecado grave del cual no se ha arrepentido? ¿Recibió una misericordia especial, protección o alivio y no la aprovechó para el beneficio de su alma? ¿O no la agradeció? ¿Había sido ejercitado en alguna aflicción sin haber averiguado el propósito divino? ¿Acaso le había dado Dios en su providencia algunas oportunidades para glorificarlo y usted no las aprovechó? ¿Cuál era su estado antes de que estas cosas vinieran? Estas son algunas de las preguntas que usted debería hacerse. Si se siente convicto, arrepiéntase y busque el perdón de Dios. Es una condición muy seria en el individuo cuando un deseo pecaminoso ha resistido los tratos especiales de Dios. ¿Cuánto tiempo una persona puede resistir los tratos duros de Dios y no dar su brazo a torcer? Tengo un amigo, usted también, que a los 120 años le dijo a un rey: todos los días de mi vida han sido largos y pesados. ¿Quién fue? Jacob. ¿Cuánto tiempo? Bien. Por donde quería progresar con el pecado, ¿qué le hacía a Dios? ¿Se quería ir por ahí? Pero es que era obstinado, hermano. ¿Dios dejó de ser Dios? ¿Quién sufrió 120 años? Él. Desde que era un jovencito que aprendió a hacer trampas. Un jovencito, ¿ya? Así que, jovencitos, no piensen que su edad los va a librar de la consecuencia de un corazón rebelde. Desde ahí pueden empezar a sufrir lo que será una vida larga. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dio una vida larga. ¿Para qué? Para disciplinarlo. Mis días han sido largos y pesados, pero creo que me estoy equivocando de años. Hermano Felipe, usted solo usted busque, pero que creo que son 140 años, creo. Pero bueno, el punto es el mismo, ¿me entendió, no? El punto es este: cuando un deseo pecaminoso tiene control sobre un hombre de tal modo que resiste la palabra, se opone al Espíritu y resiste las disciplinas, es una condición peligrosa. Bien, hermanos, concluyo con esto. Los síntomas que hemos descrito y otros más son señales alarmantes de deseos pecaminosos profundamente arraigados en el alma y potencialmente mortales. Si usted vio alguno de estos síntomas, no sea ligero en el trato con el pecado, ni los trate con los medios ordinarios. Los medios ordinarios sí, pero de forma más intensa. Requieren un remedio más poderoso, la intervención del Espíritu de Dios mediante una búsqueda sincera de nuestro Dios. Ahora bien, no deje que su alma le gane ventaja diciendo: bien, estos mismos síntomas que yo he visto también la tuvieron otros hombres de Dios. Por ejemplo, David cayó y sin embargo era creyente. Recuerdo una de las frases de los puritanos: usted puede acompañar a David en su pecado, pero usted no puede estar seguro de acompañarlo en su arrepentimiento. 130 años, hartos, muchos años, hermano.
muchos años sufriendo. No razone así, aunque yo tenga este síntoma, David lo tuvo, Salomón lo tuvo, Pedro lo tuvo. Hermanos, porque podemos acompañar a estos hombres en el pecado, pero no en su arrepentimiento. La única conclusión segura para quien ha visto alguno de estos síntomas es, si es que soy un creyente débil y miserable. Y mientras permanezca cómodo en esa condición, no conocerá la verdadera paz. Por eso, todo pecado debe ser enfrentado y mortificado. Para ello debemos preguntarnos honestamente, ¿estoy tratando con pecados ocasionales o con hábitos que buscan dominarme? ¿Estoy lidiando con inclinaciones que resisten la palabra, las exhortaciones e incluso las aflicciones providenciales de Dios? ¿Me sorprendo a mí mismo justificando esos pecados o volviéndome cada vez más indiferente a ellos? Peor aún, soy consciente del pecado, pero prefiero tolerarlo antes que abandonarlo. Hermanos, no juguemos con el pecado. A veces es mejor una mortificación con tropiezos que ninguna mortificación. ¿Ya? ¿No cree, hermano? Es mejor caminar en los pasos de la mortificación como un bebé, pero caminar, y no sentarse a justificar la falta de mortificación. Hay que trabajar en el pecado, hermanos. Examinar estos síntomas no es un ejercicio teórico, es de lo más práctico. Es una exhortación al arrepentimiento y a depender de la gracia de Dios, porque el pecado no mortificado jamás se quedará quieto. Crecerá, se fortalecerá y si no es detenido, matará. Matará sus consuelos, matará sus devociones, matará su ánimo, matará su fortaleza. Y muchos, a través de un pecado dominante, se darán cuenta que jamás han sido de Cristo. Que Dios nos conceda ver con claridad, temblar ante el peligro y correr hacia el único remedio seguro, que es Cristo y el poder de su Espíritu para dar muerte a los deseos de la carne. Oremos.